Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 12. Amén. Dice así la palabra del Señor. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El Señor añada bendición, mis amados hermanos, a esta porción leída. Vamos a orar. Amantísimo Dios, Padre Celestial, gracias Señor. Gracias porque nos tienes acá, en este sitio que tú nos has dado para congregarnos. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea entrando, estando en nuestra mente, en nuestro corazón, y permítenos, Señor, entender, recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros a través de tu santa y divina palabra. Bendice este tiempo de predicación, pues que seas tú hablando y no yo, Señor, y que haya esa disposición. Bendice a todos y cada uno de mis hermanos. En nuestra oración, en el nombre de nuestro Señor Jesús, oramos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Entonces, hemos estado viendo cómo este hombre, Pedro, un hombre transformado por el Señor, cambiado, totalmente cambiado. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver a una persona que ha sido cambiada por la gracia de Dios. Que uno la ve y uno dice, irreconocible. No, es que piensa, actúa diferente, habla diferente, hasta mira diferente, porque el Señor transforma totalmente. Y hay personas que uno dice, hasta huele diferente, hasta huele diferente, porque es que el pecado tiene un olor también. ¿Sabían ustedes eso? Porque cuando una persona contamina su cuerpo, está comiendo pecado, y eso que uno come sale aún en el sudor. Ahora, si lo que yo estoy alimentando es algo visual, que es pecado, aún eso también se ve en los ojos. Y ni qué decir en la boca, en los labios o en cantidad de acciones que hace la persona que ofende a Dios. Pero diferente es aquella persona que realmente ha recibido al Señor y que va caminando conforme a una norma, a unos estatutos, a un nuevo estilo de vida dado por el Señor a cada ser humano transformado. Ese era el apóstol Pedro. Pedro fue transformado y el Señor llegó y le dijo, sígueme. Y él abandonó, dice la palabra, abandonó todo y siguió al Señor. Y lo acompañó durante todo el tiempo del ministerio del Señor, que duró 3 años y medio. Y le tocó aprender. Pero realmente el momento en el que el apóstol Pedro comienza a trabajar, por decirlo de alguna manera, es a partir del momento en que el Señor lo confronta y le dice, yo, paciente mis corderos, Pedro, ¿me amas? Amamos al Señor. ¿A partir de cuándo empezamos a servirle al Señor? A partir del momento en que realmente entendemos que amamos a Cristo y que para cada uno de nosotros hay algo ya establecido por Dios, porque hemos sido llamados por Él para algo, no para cualquier cosa. No. Hay un propósito de parte de Dios, mis hermanos, en la vida de todos y cada uno de sus hijos. Hay un propósito ya establecido por Dios. Que la persona de repente diga, es que eso yo no lo voy a hacer o no lo quiero hacer, ella es otra cosa. Y le está diciendo las bendiciones de Dios, no, eso no es conmigo. Es que yo como que prefiero irme mejor por este lado. Y al comienzo Pedro también lo estaba haciendo, porque ya había resucitado el Señor y ellos ¿qué estaban haciendo? Volvieron otra vez, iban a ir a pescar, ya estaban ahí, iban a empezar a tirar otra vez las redes, como quien dice, aquí ya se acabó, pero el Señor los cogió y en su infinito amor y misericordia los guía, los lleva
y obviamente coloca unas acciones y una misión, que sigue siendo la misma misión de todos y cada uno de los que hemos recibido al Señor. En esta primera carta del apóstol Pedro, el apóstol nos muestra varias cosas. Uno, que hay una esperanza viva. Hay una esperanza viva. Lo comienza desde el capítulo número 1. Luego nos dice que somos llamados a vivir en santidad. Ser santos, ¿por qué? Porque yo soy santo, dice el Señor. Asimismo nos muestra que Cristo es una piedra, que es piedra viva, ¿sí? Pero es Cristo, no Pedro. Pedro no es la piedra. Y lo resalta y lo dice el apóstol Pedro, es que la piedra viva es Cristo, no yo. Pero asimismo que todos podemos ser parte y que somos parte integral, piedras vivas de esa obra que está haciendo el Señor. Porque o yo soy una piedra viva o soy una piedra muerta. Y si hay piedras muertas que no sirven para nada. Es así. Y asimismo el apóstol nos muestra que ya somos parte del pueblo de Dios. Nosotros, los que no éramos nada, el pueblo gentil, en su infinita misericordia, Dios nos añade a su pueblo. ¿A través de qué? De nuestra fe puesta en Cristo Jesús. Es la única forma de ser parte del pueblo de Dios, no hay otra. Hay que aceptar al Señor Jesucristo. Y así mismo llega una parte, y es que debemos de vivir como siervos de Dios, y que por ende entonces hay unas normas establecidas para el creyente. ¿Para quién son las normas que están en la palabra de Dios? Son general para todo el mundo, pero ¿quién las vive realmente en forma integral? El que acepta al Señor Jesucristo. El que tiene una actitud de sumisión y de sujeción, o sea, me sujeto a lo establecido por Dios, me sujeto y tengo una actitud de sumisión, soy sumiso, porque sin sumisión no hay misión. Es que esto dice muchas cosas, pero yo no estoy dispuesto a aceptar mucho de lo que dice la palabra de Dios. Entonces esa persona es sumisa, está sujeta. No, va conforme a qué? A su propia voluntad. Yo pienso y yo quiero y yo hasta que se estalló. Y la persona se vuelve sabia en su propio pensamiento, en su propia opinión. Y muchas veces se van a estrellar contra el mundo. Ahora, porque es que hay que tener entonces una vida genuina cristiana. Y hoy vamos a mirar, en el título de la predicación es la buena conducta de todo cristiano. La buena conducta de todo cristiano. ¿Por qué? Porque es que hay que tener una buena conducta. Porque es que hay que ser genuino. Porque es que hay que ser auténtico. Porque de repente pueden haber cristianos que no son cristianos. Ahora, ¿por qué razón entonces tiene que haber una buena conducta en todo cristiano? Y el apóstol Pedro nos muestra aquí varias cosas y hoy vamos a ver 2 puntos. Uno, hermanos, porque usted ha sido llamado, porque hemos sido llamados. ¿Y llamados a qué? A Cristo. Hemos sido llamados por Él para tener una herencia, como dice en la parte anterior. Dice, para una herencia incorruptible. Hemos sido llamados para vida eterna. Por eso tenemos que tener una conducta buena, diferente al resto del mundo. Segundo, hermanos, porque el Señor, mire, nos ve. Tenemos un Dios que es justo, y ese Dios que es justo nos ve y nos oye en todo momento. Es parte de su omnisciencia, es de su poder. Por eso tenemos que andar y caminar día a día en una actitud que realmente agrade a Dios, porque Él nos ve, el Señor nos ve. Eso es maravilloso. Algunos podrán decir, uy, qué riesgo, porque el Señor me ve. No, es que Él también lo oye. Entonces esa es la seguridad y la confianza del creyente. No solamente nos ve, también nos oye, nos conoce, por fuera y por dentro. No podemos entonces ocultarle nada a Dios, no tiene sentido. Vamos a mirar el primer punto, porque hemos sido llamados. Miren, hermanos, cuando uno empieza a mirar estas porciones, se tiene que autoconfrontar.
Y ahí es donde me tengo que preguntar, ¿he sido ya transformado? ¿He sido regenerado por el poder de Dios? Tiene que entender que ya usted no es el mismo. Porque si usted recibió al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador, de verdad, entonces el Espíritu Santo de Dios mora en usted y usted es una nueva criatura. Amén. Usted es una nueva criatura, pero esa nueva criatura es en Cristo. No hay otra forma de ser transformado. Yo no puedo transformar a un borracho simplemente diciéndole que es un borracho. Esta semana me han visitado 3 veces a un grupito de borrachos y se han sentado ahí. Lo triste, han venido borrachos. Y entonces yo los miro y entonces siempre les tengo que decir lo mismo. Muchachos, ustedes tienen que parar, pero tienen que recibir al Señor Jesucristo, porque si no, entonces su naturaleza no va a cambiar. De la única forma que la naturaleza de un hombre pecador cambia es si tiene al Señor Jesucristo. No hay otra forma, no hay otro vehículo, por decirlo así. Más aún, usted, hermano, tiene que entender hoy que ya ha sido transformado, que es nueva criatura, pero adicional, que hay un propósito de parte de Dios en su vida. Usted no ha sido rescatado en vano, hay un propósito. Y usted puede cerrar los ojos y pensar cuál es el propósito. Inmediatamente cierre los ojos y piense en alguien que se le venga a su cabecita. Y usted inmediatamente mínimo va a pensar en sus hijos. Amén. En su marido posiblemente. En algunos vecinos. En algunos familiares. En algunos compañeros. Hay personas que inmediatamente uno dice, entonces ¿cuál es el propósito? Porque yo ya soy salvo. No es que el resto de personas se pierdan o que no entiendan, es que usted tiene que empezar a mirar cómo es que va a ser su conducta, su caminar, porque lo que usted haga va a agradar a Dios y va a dar testimonio. Tiene que ser así. Y comienza esta porción de la palabra de Dios diciendo, finalmente, o sea, resume lo dicho, porque el apóstol viene, primero le habló a los criados y les dijo, vosotros criados, tienen que sujetarse ¿a quiénes? A sus amos, pero no solamente a los formalitos, a los queridos, no, a los difíciles también. Hoy para nosotros sería, ustedes, empleados, tienen que sujetarse a sus patrones. No solamente a la buena gente, no. Y hay que vivir sabiamente alrededor de ellos, porque es testimonio en nuestra vida en la forma como nos comportamos con ese que es nuestro patrón, que es aquella persona que le da a usted la oportunidad de hacer un trabajo. Y luego el apóstol le habla a las mujeres y a los hombres, que lo vimos la semana pasada. Como tanto mujeres como hombres tenemos que estar, ¿cómo? Sujetos primeramente a Dios, porque si una persona no se sujeta a Dios, menos se va a sujetar a su marido o a su esposa o esposo, ¿sí? No se va a sujetar. Tiene que haber una sujeción entonces primeramente a Dios. Y por eso él dice, después de hablarle a las esposas, a los maridos y a los siervos, entonces dice, finalmente, como quien dice, aquí le voy a cerrar. Y comienza a decir 5 virtudes. Va a describir acá en este capítulo número 8 5 aspectos que forman parte integral de lo que usted va a hacer en su vida, porque es lo que se manifiesta. Y el creyente manifiesta lo que somos, lo que pensamos y lo que hacemos con esas acciones. Porque una persona no puede decir que está en paz con Dios, pero que con el prójimo ni siquiera puede ver, porque entonces ahí es incoherente. Tiene que haber esa armonía de pensamientos y de acciones para que definitivamente esté hablando el mismo idioma. Porque si hay acciones reales, claro, hay acciones reales que el creyente hace y que las debemos exponer todos los días. No es que yo soy muy buena gente solamente los domingos, porque hay gente que sí, es muy buena gente los domingos. Y aquí al interior de la iglesia, todos somos muy lindos, todos, pero realmente donde estamos sometidos a nuestra actitud, a nuestra naturaleza como cristianos, hermanos, es afuera.
y muy posiblemente aún en el interior de nuestros hogares. Porque nos toca convivir con unas circunstancias donde el creyente realmente tiene que demostrar de qué está hecho. O es o no es. Y entonces comienza el apóstol diciendo, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Miren, hermanos, es práctico, son 5 aspectos que hay que llevar a la realidad con el prójimo. Es con el prójimo, con la persona que está a nuestro alrededor. Ahora, tomemos en consideración que el apóstol le está hablando aquí a la iglesia. Y cuando yo miro estos 5 aspectos, hermanos, vivir y hacer esas actitudes al interior de la iglesia puede ser hasta muy fácil. Para algunos se hace difícil, por su misma rebeldía o por su naturaleza. No ha de faltar el que falle en algo, pero es que es tan fácil alrededor de la iglesia y con los hermanos, pero en nuestro hogar, en el colegio, en la sociedad, donde cada uno de nosotros se ve expuesto en temas diferentes. Pero allá es donde usted tiene que tener claros estos aspectos. Y dice entonces, ojo, que haya entre vosotros un mismo sentir. O sea, que entre nosotros estemos hablando que un mismo idioma, que vayamos en una misma dirección. El apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, nos muestra de una forma muy práctica a lo que se refiere aquí el apóstol Pedro. En Filipenses, en el capítulo número 2, los versículos del 1 al 4, mire lo que dice. Me voy a permitir leerse los hermanos. Filipenses 2, versículos del 1 al 4, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia. Mire todo lo que muestra acá el apóstol Pablo en esta porción. O sea, si es que realmente el Señor ha hecho algo de esto. Entonces dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Qué importante es tomar eso en consideración, hermanos. Nada, menos al interior de la iglesia, menos en sus hogares. Nada hagáis por vanagloria o por contienda. Si somos creyentes, tenemos que evitar cualquier tipo de acción donde vaya a haber una contienda. Es triste cuando al interior de una iglesia hay peleas y que se pueden ir hasta los puños. Pasa. Pero es triste, pero no es el propósito de Dios. Y ahí es donde el Señor trabaja con todos y cada uno de nosotros. ¿Cuál es ese ambiente que debe girar entonces alrededor de una congregación? Porque somos el cuerpo de Cristo y es un espacio de amor, ¿sí? Teniendo el mismo amor. Nada hagas entonces por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nadie es más que los demás, todos somos iguales delante de Dios, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Tiene que haber entonces una actitud diferente en el cristiano, claro, y por eso el apóstol Pedro dice acá, sean todos pues de un mismo sentido. Y dice un segundo aspecto, compasivos, o sea, padeciendo por el otro, sintiendo el dolor de nuestro hermano, tomando en cuenta siempre, hermanos, que van a haber personas débiles en la fe alrededor de la congregación y que van a haber personas fuertes en la fe, fortalecidos. Pero ahí el apóstol dice, hay que ser compasivos, tener esa compasión por aquel hermano que posiblemente está pasando por una dificultad o una situación. ¿Qué podemos hacer? Oramos. Señor, ayuda. Es que ese hermano no vuelve a la iglesia. Oremos por ese hermano. Señor, permítele que pueda entender la importancia de congregarse. Y si no es aquí, pues que sea en otra iglesia. Él mirará en dónde. Ellos mirarán en dónde.
Esa familia tiene que seguir siendo edificada a través de la palabra, y el Señor en su inmenso amor los ubicará en un sitio donde corresponde, ¿no? Y ojalá el Señor les permita servir, amarlo, servirlo. Y sigue diciendo un tercer aspecto, y dice: amándoos fraternalmente. O sea, con ese amor sincero, especial, porque tiene que haber un amor especial al interior de los hermanos en Cristo. Amén. Ahora, si nosotros cada uno miramos nuestro entorno familiar, es que lo mejor de lo mejor de lo mejor nuestro es ¿para quién? Primeramente para Dios, pero también para esas personas que tienen un vínculo cercano con nosotros. Entonces tenemos que tener ese amor fraternal, más aún dentro de la iglesia, porque somos el cuerpo de Cristo. Pero el reflejo real del amor que Cristo le ha dado, usted se lo da a las personas que usted más ama, que usted ama. Y ahí, hermanos, es donde hay que hacer altos en el camino y ponernos a cuentas con Dios, que el Señor nos dé sabiduría, porque es que no es fácil. No es fácil porque la persona muchas veces se ve sometida a acciones que lo sacan de quicio, como dice el dicho. Nuestro hermano Jaime me decía hoy en la mañana de ahorita: es que yo veo alrededor mío que pasa una cantidad de cosas, y a mí eso me molesta, a mí eso me enoja, a mí eso me transforma, me cambia. Y a veces decimos: es que solamente es a Jaime. No, nos pasa a todos. Hombre, ¿por qué están haciendo eso? Vamos a ver por qué lo hacen. Y sigue diciendo la porción: y siendo misericordiosos. O sea, ¿cómo es que yo hago para ponerme en los zapatos del otro? ¿Qué es lo que yo estoy hablando o diciendo? Porque si lo que yo hago o digo no edifica, es mejor que no lo diga, es mejor que no lo haga. Quédese callado mejor, ni siquiera diga que es cristiano, porque entonces no hay misericordia. En la carta que el apóstol Pablo escribe a los Efesios, hay una porción. Yo siempre que hablo sobre eso, tengo que venir a Efesios 4:29. Le voy a leer Efesios 4, del 29 al 32. Y dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Hermanos, ninguna palabra corrompida es ninguna. Y la palabra corrompida es aquella que puede lesionar, afectar, minorizar o hacerle daño a otra persona, bien sea al interior de la iglesia, en nuestra casa o en la sociedad. Y a veces nosotros somos muy ligeros para hablar, y con lo que hacemos y decimos, y a veces hasta como miramos, nos podemos estar equivocando. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ayer nos visitó un caballero, un joven, Julián. ¿Sí? Julián vino y estuvo ahí donde está mi hermano Esteban. Y Julián salió de la corporación hace ya 20 días. Vive en Copacabana. Y él en la corporación me decía: pastor, cuando yo salga de aquí, voy a ir a la iglesia. Yo quiero ir a la iglesia. Y ayer ya eran 20 días después de que salió y no ha venido. Entonces yo me acordaba de esa parte. Entonces le dije yo: ¿qué dificultad has tenido, Julián? Sí, porque si uno dice: oigan, dijo que iba a venir y no viene. Entonces yo no puedo que de mi boca salga una palabra que vaya a afectar la integridad de Julián. Julián, siempre son bienvenidos. Entonces él tendrá sus explicaciones. Eso lo hacemos con aquellas personas a las cuales el Señor nos permite acercarnos. Ahora, ¿cómo es que entonces es nuestro dialecto, nuestra comunicación al interior de la iglesia, al interior de nuestro hogar, al interior del entorno que el Señor nos permite vivir? Y sigue diciendo: ninguna palabra salga entonces de vuestra boca corrompida, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esa es la que hay que hacer. Ojo, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Claro, es que si somos cristianos, somos creyentes, estamos en armonía,
estamos en comunión con Dios, entonces nosotros ya somos sellados y nuestro caminar, nuestro hablar tiene que ser diferente. Ya estamos sellados, separados para el día de la redención. O sea, ya tenemos destino. Tenemos un destino definido. Quítense de vosotros entonces toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Miren que esa es una conducta propia para el creyente. Que muchos dirán, es que esos creyentes son como bobos. Como los tratan de mal y siguen tratando bien. Es que esta mujer mía sí, no, es que es boba. Como la trato de mal y ella me sigue tratando bien. Claro, es que es lo que el Señor nos manda. En el amor de ¿quién? De Cristo. Tenemos que ver entonces con ojos de misericordia a esas personas. Y termina esa porción del versículo número 8 diciendo amigables. Hay algunas traducciones que no dice amigables, sino que dice humildes. ¿Sí? La Reina Valera dice amigables, o sea, en humildad y amor. ¿Cómo? No discriminando a nadie, no discriminando, no excluyendo a nadie. ¿Por qué? Porque todos necesitamos del Señor Jesucristo. Absolutamente todos. Con ojos de amor cristiano. Porque yo no puedo decir que porque este hace esto, aquello y lo otro, no puede recibir al Señor. O que es discriminado o maltratado. Ojo, al interior de la iglesia, confiemos en el Señor que eso nunca pasa. Pero en nuestra propia vida, nosotros discriminamos personas. Posiblemente. Podemos tener una actitud y uno dice, es que yo con esos que hablan así como rarito, ni siquiera quiero hablar. No, es que ese señor cada vez que uno habla con él es un borracho, veleta. Y el Señor nos dice, mentira, póngase en los zapatos. Y usted simplemente lo que tiene que hacer es que con el amor cristiano, usted debe ser amigable, debe ser humilde. No es que me voy a ir a emborracharme con el otro, pues. Pero sí tengo que mirar, porque esas personas, mis hermanos, tienen una falencia. Y es que no tienen a Cristo. Contrario a lo que le pasa a usted, usted sí tiene al Señor Jesucristo. Y sin el Señor Jesucristo, la persona no tiene nada, está vacía. No puede haber un cambio definitivo, sustancial y radical en aquella persona que no conoce a Cristo. Y no es un tema de educación, porque hace muchos años en una ciudad de Colombia vino un alcalde, impuso el movimiento de la cultura. Y en los semáforos habían unos señores disfrazados de animales. Y si uno iba a pasar el semáforo en rojo, entonces venían los animales y entonces vestidos de burro y eso, entonces llegaban y lo abrazaban a uno. Es que, tú eres uno de nosotros, eres un burro. Y entonces la gente dijo, no, yo no puedo seguir pasando así. Y durante esos 4 años de mandato, hermanos, la gente no pasaba. ¿Por qué? Porque no quería que le dijeran que era un burro. Pero cuando ese alcalde se fue, ¿qué pasó? Se fueron los burritos, se fue la cultura y las personas siguieron pasando los semáforos en rojo. Porque es que no es un tema de educación y cultura, es un tema de transformación, de cambio definitivo. Y ese cambio definitivo en un ser humano se llama Cristo. No hay más. Por eso el apóstol aquí está diciendo, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y miren lo que comienza diciendo en el versículo 9. Dice 2 cosas fundamentales. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. O sea, no devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición, sino que tienen que bendecir. Nuestro ejemplo a seguir, ¿quién es? Cristo. Y cuando miramos en la misma porción de Pedro, en el capítulo 2, los versículos 21 en adelante, el apóstol nos muestra lo que le pasaba al Señor Jesucristo. Es que, ojo, es que hemos sido llamados por Él. Y dice, pues a esto fuisteis llamados. En el 2:21.
porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Es que hay un antes y hay un después. Un antes de Cristo, de tener al Señor Jesucristo, y un después. Entonces esas personas que en este momento están viviendo contrarias a la voluntad de Dios, tienen oportunidad. Y por eso acá el apóstol está diciendo, es que la buena conducta de todo cristiano tiene que estar ahí. Tiene que estar lista. ¿Por qué, hermano? Porque usted ha sido llamado. Y mire cómo finaliza ese versículo número 9. Sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Es una bendición con propósito eterno. Y cuando se habla de bendición son todas las promesas dadas a Dios para el creyente a través de su palabra, a través de creer en Cristo. Hay bendiciones, hay bendiciones. ¿Nació usted de nuevo? ¿Ya naciste de nuevo? ¿Tienes el Espíritu Santo? Amén. Tiene que haber entonces una obediencia y una sumisión a la palabra. Hay cosas, hermanos, que cuando uno las empieza a mirar, llevarlas a la práctica de la vida del día a día no puede ser tan fácil si no hay sumisión, si no hay sujeción a lo que el Señor manda. El Señor lo dice en la palabra, hermano, sencillo, hágalo, no discuta con lo que el Señor le manda, porque usted ha sido llamado para una vida eterna, porque usted ya es sellado, porque usted tiene una relación con el Señor, y si no la tiene, pues póngase a cuentas, porque una cosa es si la persona no ha nacido de nuevo, porque hay personas que se vuelven religiosas, y la religión es totalmente diferente. En una religión no hay relación. ¿Cómo es que una persona se da cuenta que realmente tiene al Señor? Cuando va caminando su vida en temor hacia Dios, en obediencia. Cuando el Espíritu Santo te va mostrando y te dice, ¡oh! No es por ahí, y usted obedece, porque si no, entonces usted está jugando con su vida espiritual. Y no es porque sea bueno, porque la obra de santificación la hace el Señor a través del Espíritu Santo. Eso es obra de Dios mismo. Pero el ser humano tiene que tener un punto de partida. Hemos sido entonces llamados, y por eso la buena conducta en su vida tiene que ser el orden del día. Ahora hay un segundo aspecto que nos muestra la palabra, y es porque el Señor nos ve y nos oye. Ojo, nos ve y nos oye. Es que yo durante estos días decía, ¿cómo es posible que la persona vaya caminando y se haga el tonto? Y diga, a mí nadie me ve. No, es que a mí nadie me oye. Entonces yo me puedo esconder como el avestruz. Entonces yo voy y escondo la cabeza, y como nadie me ve, entonces ya, yo voy y me escondo en un cajón y ahora nadie me ve. Pero resulta que es que Dios lo sabe todo. Y nosotros debemos de tener esa buena conducta porque el Señor nos ve. Y aquí el apóstol Pedro se va y toma como referencia en el libro de Salmos. Y en Salmos, en el capítulo número 32, el apóstol va a tomar parte de lo que dice esa porción, y me voy a permitir, hermano, leerles rápidamente lo que dice esta porción, porque es que es muy hermosa, es práctica. Y dice la porción de la palabra de Dios en el capítulo número 34, los versículos 11 en adelante, habla sobre la protección divina. O sea, la protección divina es que Dios nos protege, que la persona tiene que andar a sabiendas de que hay un Dios que lo cuida. Y mire lo que dice: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien?
Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, hasta de las caídas, hermano. Ni uno de ellos será quebrantado, Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Qué bueno es ser hijo de Dios, hermanos. Qué bueno es saber que hay un Dios que tiene todo el poder y que usted es parte integral ya de ese pueblo. No se puede negar el derecho, no se puede negar la gracia que Dios le ha dado a usted por recibirlo. Usted tiene que vivir a sabiendas de que usted es diferente. Somos diferentes, porque tenemos al Señor Jesucristo. Por eso no nos prestamos, porque para pelear, ¿cuántos se necesitan? 2, y conmigo no es. ¿Viniste en actitud de pelea? Pues yo no voy a pelear. ¿Estás arrogante? Pues yo no soy arrogante. ¿Sos un mentiroso? Pues yo no soy mentiroso. ¿Sos un mal hablado? Pues yo no soy mal hablado. Hablo hasta bonito. Y cuando el Señor empieza a trabajar, porque es que el Señor trabaja, nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestro carácter lo cambia. Entonces llegamos delante de Dios con una actitud diferente y podemos compartir con el semejante, con nuestro vecino, con nuestro familiar, o sea, con esa persona que está prójimo, nuestro próximo. Hay personas que son más próximas que otras, porque están más cerquita. Entonces nos respiran aquí al cuello o al oído. Ese sí está más prójimo que cualquiera, ¿cierto? El que lo respira uno del oído. Y si ese que me está respirando al oído no ha recibido a Cristo, entonces ¿cuál debe ser mi misión? Ganar a ese personaje para Cristo. Obligación delante de Dios, hermanos. Los que tienen niños, tráiganlos. Los tienen que traer. Son estos tiempos difíciles, hermanos. No sé si tuvieron la oportunidad de ver una exposición que hizo el pastor Paul Washington, en donde hay una persecución manifiesta para el pueblo de Dios, en donde hay países donde están arrestando personas porque esa persona se sentó a orar, porque esa señora estaba en un sitio público y cerró los ojos y empezó a orar. Por esa acción fue arrestada y llevada a la cárcel. Y saben que nuestro país de pronto no va a estar lejos de muchas persecuciones y de muchas situaciones donde lo que tenemos es que cuidar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a las personas que son de la iglesia, a adultos, porque la diferencia solamente la va a marcar Cristo y la diferencia va a encontrarse en su evangelio, no hay otro. Aquí el apóstol Pedro, entonces dice, es que el Señor nos ve. Claro, hermanos, y hay una vida terrenal, pero esa vida es pasajera. ¿Qué pasa? En nuestra vida terrenal, si hay obediencia y sujeción, esa vida terrenal es buena. Pero si en esa vida terrenal hay desobediencia y rebeldía, entonces el tema es otro. Es una vida dura, complicada, difícil. Tenemos una vida digna, mis hermanos, todos, de vivir en Cristo. Porque hay felicidad, porque hay bienestar. Porque una cosa es la parte terrenal, pero otra muy diferente va a ser la celestial. Pero mientras estemos en la terrenal, tenemos que ir conforme a una buena conducta, a una norma establecida. No es que cada cual hace lo que le pega la gana.
Todo lo que haga, hermano, todo, hágalo para el Señor. Hágalo bien hecho, sin pereza, dispuesto. Y miren lo que dice acá el apóstol Pedro. Comienza entonces desde el 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Entonces empieza a dar unas pautas y dice, porque aquí es para todos, refrene su lengua de mal. La lengua, porque cuando yo empiezo a funcionar y a hablar, puedo estar diciendo de todo. Y dice, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Sí, porque es que de repente la persona sigue jugando, aunque es que es muy pilo, entonces conspira, como dicen los muchachos de la fundación, es un conspirante. Y entonces uno dice, ¿será que es que hay cristianos conspirantes que conspiran? Y entonces hablan engaño. Y el apóstol dice, y no hable engaño, que lo que usted diga sea verdad. Todo lo que usted salga de su boca tiene que ser verdad. Versículo 11 dice, apártese del mal, apártese. Hermano, sentido común. Si usted ve que algo realmente está mal hecho, apártese de ahí. Hay círculos, hay grupos, hay lugares donde un cristiano no tiene por qué ir. Está perdiendo el tiempo. Y no solamente está perdiendo el tiempo, se está poniendo en riesgo, porque somos humanos. Y no es un riesgo solamente para los que han tenido un vicio. Es que hay sitios que los jovencitos tienen que empezar a diferenciar. No, pero no es por allá, me aparto. Apártase del mal y haga el bien. Son los dos polos. Apártese y haga el bien. Haga el bien. Hace años, una muchacha cristiana que sirve al Señor hoy decía, fuimos a tal parque, bueno, por allá a hacer una labor en la cárcel, y entonces ella iba con unos amigos y escucharon que por allá estaban cantando himnos. Entonces la persona con la que ella iba le dijo, qué pereza, no, esos aleluyas. Entonces esta mujer dijo, ¿cómo? Es que yo soy de esos aleluyas. Y entonces, no, oigan a esta, nos vemos, yo me voy con los aleluyas. Y se fue con esas personas que estaban predicando en una cárcel y que estaban compartiendo el Señor. ¿Cómo? Es que hay que buscar hacer el bien. La gente es que teniendo vergüenza del Señor Jesucristo, teniendo vergüenza de decir que es cristiano, eso de pronto les dura a veces un poquito, cuando comienza la persona a caminar. El hermano Jaime me decía ahorita, ya no me da pena decir que soy cristiano. Ya no. Yo no sé si a usted en algún momento de su vida le dio pena decir que era cristiano. De pronto sí, sí. No, es que me discriminan, es que me molestan. No, si está haciendo es el bien. Preocúpese si está haciendo el mal. Y termina ese versículo 11 diciendo, busca la paz y sígala. O sea que la paz hay que buscarla. Sí. Porque el ambiente es agresivo, el ambiente es nocivo. Y entonces empieza a caminar el cristiano y lo que encuentra es un campo de batalla. Y dice el apóstol, ojo, busque la paz, búsquela. Y no solamente búsquela, sígala. Sígala, vaya conforme a lo que el Señor le está mostrando. Pero busque la paz, porque no es fácil encontrarla. Qué bendición cuando al interior de nuestros hogares hay paz. Porque de la puerta hacia adelante, hacia adentro, debe ser un remanso de paz. ¿Sí? Yo recuerdo en una oficina que tenía en Bogotá, yo recuerdo que coloqué un aviso en un tablero borrable. Entonces yo siempre ponía ahí, este es un territorio de paz. Es un territorio de paz, pero más de uno llegó a gritar. Entonces se perdía la paz. Hermanos, al interior de la iglesia, de este sitio que el Señor nos ha dado, tiene que haber un ambiente de paz y de seguirla, de ese amor fraternal, de ese respeto, de esa consideración, de esa permanencia con Dios, de ese compromiso con Dios. Es que usted las cosas no las hace para usted, lo que usted haga lo tiene que hacer para Dios. ¿Y cómo son las cosas que usted hace y le ofrece a Dios? A medias. No,
Tiene que ser con verdadera autenticidad, con genuidad. O sea, que vaya conforme a lo que Él le manda. Hágalo con amor, con toda la pasión y las ganas. Dios, mis hermanos, nos ve y nos oye en todo momento. Nos ve y nos oye. Y dice el versículo 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Hay una bendición terrenal y hay una bendición celestial. Pero en todo, absolutamente en todo, Dios tiene el control. Dios protege a sus hijos, hermanos. Los cuida. Amén. Dios abastece a los suyos. Suple nuestras necesidades. Y las suple. Lo que pasa es que a veces nos volvemos exigentes. Y entonces queremos mucho más porque nuestro parámetro establecido como seres humanos de repente es uno, diferente. Pero el Señor no nos prometió casa, carro, beca, esposo bonito. No, Él nos prometió fue vida eterna. Y que Él va a suplir todas las necesidades. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Nos acompaña y nos fortalece. Es que es Dios quien lo fortalece a usted frente a las pruebas. No hay nadie más. Llámese como se llame la prueba, de salud, una prueba de economía, un problema familiar, un problema en el estudio, un problema en la juventud. Hermanos, el Señor lo fortalece si usted está en comunión con Él. Ahora, algo muy importante que hace Dios, nuestro Señor, es que nos preserva. ¿Nos preserva para qué? Para su gloria futura. Por eso Él nos ve y nos oye, nos preserva. Pues claro. Nosotros no podemos andar como cualquier camino, sin discriminar a los gamines, porque hay gamines que son preciosos. Pero cuando hablo de gamines es que vamos contrario a una norma establecida por Dios. Cuando miramos en el Evangelio de Juan, qué maravilloso es saber que Dios nos preserva para esa gloria futura que es de Él y de nadie más. En Juan, en el capítulo 10, los versículos 27 al 31, miren lo que dice la palabra de Dios. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Ellas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Dice el Señor, porque Él tiene todo el poder. ¿Sí será que el Señor lo conoce a usted? Y entonces me decía un muchacho, venga pastor, pero yo soy oveja o yo soy cabrita. Entonces le dije, pues usted es pura pinta de cabra loca, yo no sé. Entonces me decía, pero yo quiero ser oveja. Entonces tiene que ser oveja, obedezca. Porque si su comportamiento es contrario, entonces usted lo que está haciendo es una cabra loca. Y dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Vale, esa es una promesa que usted tiene que volver la suya propia. Tiene que vivir todo el tiempo de su vida terrenal a sabiendas de que usted ya es hijo de Dios, de que ha sido sellado y que nadie lo arrebatará de las manos de nuestro Señor, porque el Padre Celestial que se las dio, Él es firme. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Versículo 31 dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrear al Señor Jesucristo. No querían escuchar lo que el Señor les estaba diciendo. Qué bueno es poder congregarse en un sitio, hermanos, donde todos somos idénticos. Qué tristeza cuando las personas están luchando y peleando contra las verdades bíblicas. Qué tristeza cuando encontramos personas que quieren poner en tela de juicio lo que dice la palabra de Dios, que quieren justificar sus acciones haciendo y diciendo barbaridades. Qué bendiciones poder saber que el Señor nos da un sitio para que podamos escuchar las verdades bíblicas. Lleve su vida, camine conforme a lo que el Señor le manda. No a lo que dice una persona, no, a lo que dice su palabra. A lo que dice su palabra. Porque es que Dios no está jugando. No, Él no está jugando.
porque los ojos del Señor están entonces sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Y la parte final del versículo 12 dice, pero, siempre que hay un pero, es que hay pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Hay bendición temporal y bendición eterna, ¿sí? Para los justos, para los que han creído, para los que han recibido al Señor Jesucristo, pero asimismo hay castigo temporal y castigo eterno para los malvados, para aquellos que rechazan al Señor Jesucristo, para aquellos que no son convertidos, incrédulos, que creen que el cristianismo sigue siendo una religión y no lo han tomado como una relación auténtica y verdadera que va a marcar el resto de su vida. Dejo el mundo y sigo a Cristo. No es que dejo a Cristo y sigo al mundo. ¿Qué pensaron? Que no entendieron. ¿Qué fue lo que no entendieron? Porque se habló clarito, porque se ha dicho, se ha hablado. Dios entonces se complace en los justos, pero Dios se enoja y castiga a los malvados. Esa es la justicia de Dios. Él es amor, pero es justicia. Si dentro del grupo que estamos hoy, alguien no ha recibido al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador, hoy es el día para que lo haga, para que pueda tener un verdadero encuentro con el Señor y comience a caminar. Si ya has recibido al Señor, pero has sido desobediente, rebelde, tienes que ponerte a cuentas con Dios. Tienes que arrepentirte, pedir perdón, confesar a Dios y estar a cuentas, porque este es un estado en donde hay que estar en comunión, en comunión con Dios, y debemos de seguir caminando a sabiendas que nuestra conducta tiene que ser buena, siempre tiene que ser buena. Hermanos, consideremos lo dicho, consideremos en nuestra mente, en nuestro corazón, y que el Señor nos dé entendimiento, porque debe de ser así. Así pues, tengamos una buena conducta siempre, en todo momento de nuestra vida, a sabiendas que hemos sido ¿cómo? Llamados para vida eterna. Y asimismo que el Señor nos ve y nos oye siempre, no a raticos, siempre. Los voy a invitar a que nos pongamos en pie. Vamos a finalizar con una palabra de oración este tiempo de predicación. Vamos a orar. Señor Dios, Padre Santo, gracias te damos, Señor. Gracias. Vemos tu amor, tu misericordia en todo momento de nuestras vidas, Señor. Hoy nos ponemos delante de ti y te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Qué necesario es que en nuestra mente y en nuestro corazón sepamos y entendamos que hay una norma establecida por ti, Señor, a través de tu santa y divina palabra, y que demanda de cada uno de nosotros como hijos tuyos que nuestra conducta sea buena, que sea aceptable delante de ti, Señor, porque hemos sido llamados para vida eterna, porque nuestro testimonio habla de ti, de lo que has hecho en nuestra vida, Señor. Permítenos siempre ser ese testimonio fiel y verdadero. Y gracias, Señor, porque sabemos que en todo momento tú nos ves y tú nos oyes, Señor. Cuando tenemos esa comunión, nuestras oraciones, nuestros clamores, Señor, llegan a ti directamente. Y tú, conforme a tu santa y divina voluntad, obrarás. Permítenos, Señor, siempre ser testigos tuyos y poder dar testimonio con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestra boca, con nuestro corazón, Señor, de que tú eres nuestro Dios, que eres nuestro Salvador, Señor Jesús. Danos la oportunidad y abre puertas para que cada uno de nosotros acá en la Iglesia Cristo Vive podamos estar en actividad, Señor, con un discípulo, una persona delante de nuestras vidas, a las cuales debemos de orientar a través de tu santa palabra y debemos invitar, porque el llamado lo haces tú, Señor, a cada individuo, a cada persona. Danos pues esa sabiduría y ese entendimiento para obrar siempre conforme a tu santa y divina voluntad. En nuestra oración, en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Vamos a cantar un hermoso himno para la alabanza y gloria
de nuestro Señor. Dice, de gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Hay un modelo establecido para saber cómo ha de ser nuestra conducta, cómo es que debemos de conducirnos. Vamos a cantar para alabar sin gloria a nuestro Señor. Que la paz, el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con